Seguro que has sentido esa ansiedad de correr detrás de algo que nunca llega. El amor, el éxito, la calma. Cuanto más lo persigues, más lejos parece estar. Pero la verdad es simple. Lo que buscas no aparece cuando corres, aparece cuando paras. Cuando sueltas la obsesión y dejas espacio para que la vida fluya. En este vídeo vas a descubrir por qué dejar de buscar puede ser la clave para que todo empiece por fin a llegar. Vivimos una vida que nos repite una y otra vez que hay que perseguir, conseguir y alcanzar. Que la felicidad está en lo que falta, en la pareja perfecta, en el trabajo soñado o en esa meta que parece que nunca llega. Y sin darnos cuenta vamos cargando con una presión invisible, como si lleváramos una mochila llena de piedras. El problema es que cuanto más llenamos esa mochila, más nos pesa. Creemos que lo normal es vivir con ansiedad, con esa sensación constante de estar corriendo detrás de algo, pero no lo es, no tiene por qué serlo. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas veces te has dicho a ti mismo, cuando consiga esto, voy a ser feliz? Y cuando lo consigues, ¿qué es lo que pasa? Ese alivio desaparece rápido y aparece otro objetivo, otra meta, otro vacío que llenar. Es un círculo interminable. La paradoja está ahí, y es que cuando dejamos de forzar, algo empieza a cambiar. La mente se calma, la tensión se afloja, el corazón descansa, y en ese espacio aparece una claridad nueva. Empiezas a ver las cosas como son, no como tu ansiedad te decía que eran. Reconocer ese peso invisible es el primer paso, porque mientras no seas consciente, seguirás cargando esa mochila creyendo que no hay otra forma de vivir. Pero cuando lo ves, cuando admites que llevas demasiado peso, que estás corriendo demasiado, ahí empieza el verdadero cambio. No se trata de renunciar a tus sueños ni a tus metas. Se trata de entender que tu valor, tu calma, tu paz, no dependen de alcanzarlos. Porque si la vida se convierte en una persecución constante, nunca será suficiente. Pero si empiezas a soltar esa presión, la mochila se aligera y descubres que ya tienes mucho más de lo que creías. Y ese descubrimiento, por simple que parezca, es una forma de liberación. Cuando escuchamos la palabra soltar, lo primero que pensamos es en pérdida. Como si dejar ir fuera equivalente a rendirse, a fracasar, a no haber sido capaces de lograrlo. Nos han enseñado que hay que aguantar siempre, luchar hasta el final, forzar las cosas aunque nos cuesten la paz. Pero esa idea que parece muy valiente nos condena a vivir atrapados. Soltar no es lo mismo que rendirse, porque rendirse es abandonar porque ya no queda energía, porque no ves la salida, porque sientes que no puedes más. Soltar, en cambio, es una elección consciente. Es mirar con claridad lo que tienes entre manos y decidir. Piensa en alguien que se aferra a una puerta cerrada. Se queda ahí horas, días, incluso años, esperando a que se abra. Empuja, golpea, se desespera y mientras tanto, ignora que a su lado hay otras puertas abiertas de par en par. Esa es la diferencia entre insistir sin sentido y soltar. No se trata de abandonar tu deseo de entrar, sino dejar de desgastarte en un lugar donde claramente no vas a encontrar salida. El miedo es lo que más nos cuesta superar. Miedo a perder a alguien, miedo a quedarnos sin nada, miedo a que si soltamos el control, la vida se vuelva caótica. Pero si lo piensas, ¿cuánto control tienes realmente? No puedes controlar lo que sienten los demás, no puedes controlar cada giro de tu camino, ni siquiera puedes controlar del todo tu propio cuerpo. Y aún así, insistes en apretar, como si dependiera de ti que el río deje de fluir. La vida siempre se mueve, con o sin tu permiso. Y cuanto más luchas contra ese movimiento, más dolor sientes. Soltar es dejar de pelear contra lo inevitable. Es reconocer que la corriente no va a detenerse porque lo quieras. Y es que cuando dejas de resistirte, cuando en lugar de luchar decides acompañar el movimiento, descubres que no solo dejas de sufrir,
sino que avanzas con más facilidad. ¿Recuerdas la última vez que estabas en una conversación y querías tener la razón a toda costa? Te enredaste en argumentos, subió la tensión, ambos terminaron desgastados. Y de repente, en el momento en que dejaste de querer ganar, en el que soltaste la necesidad de imponer tu punto de vista, todo se calmó. Quizá incluso lograste escuchar mejor y comprender cosas que antes pasaban desapercibidas. Eso es lo que ocurre cuando sueltas. Se abre espacio para que entre la calma, para que aparezca una visión más clara. Lo mismo pasa con las relaciones, con los proyectos, con los sueños. No significa que no debas cuidarlos, trabajar por ellos o poner esfuerzo. Claro que sí, pero hay una diferencia enorme entre dar tu energía con confianza y darla desde la obsesión. Lo primero te llena, lo segundo te vacía. Soltar no significa que todo te dé igual. Significa que te importa de una manera más sana, que puedes amar sin depender, que puedes trabajar por lo que deseas sin que tu valor personal dependa del resultado, que puedes disfrutar del camino, aunque no se parezca al plan que habías imaginado. Soltar no es un acto de debilidad, es un acto de fuerza, porque lo fácil es seguir apretando, seguir insistiendo aunque ya sepas en el fondo que no funciona. Lo difícil es abrir la mano. La verdadera liberación empieza ahí, en el instante en el que dejas de vivir prisionero de lo que no puedes controlar, en el momento en que dices basta al desgaste de correr detrás de lo que no depende de ti. Ese día descubres que lo que realmente vale nunca se pierde por soltarlo, que lo que es auténtico permanece y lo que se va deja espacio para que llegue algo mejor. Soltar es darte permiso para respirar de nuevo, es recuperar tu energía, tu claridad y tu paz. Y una vez que lo pruebas, entiendes que nunca fue un acto de rendición, sino el comienzo de una nueva manera de vivir. Hay una ironía en la vida que todos hemos sentido. Cuanto más tratas de controlar algo, más se resiste. Como cuando intentas dormir y cuanto más te repites que necesitas hacerlo, más despierto permaneces. O cuando buscas desesperadamente una idea y tu mente se queda en blanco, pero después, mientras te duchas o sales a caminar, aparece sola. Y es que esa es la clave. Cuando menos fuerzas, más fluye. La vida tiene su propio ritmo, y ese ritmo no siempre coincide con tus planes. Queremos que las cosas ocurran ya, que los resultados sean inmediatos y que todo responda a nuestra voluntad. Pero lo profundo, lo valioso, no se puede acelerar. Igual que una fruta necesita su tiempo para madurar, hay procesos en tu vida que requieren calma, espera y confianza. El problema es que nos hemos acostumbrado a la inmediatez. Vivimos en un mundo donde todo se obtiene con un clic: comida, información y entretenimiento. Y eso ha creado la ilusión de que también podemos forzar las grandes cosas de la vida, una relación, un propósito o la tranquilidad interior. Pero esas cosas no llegan con prisa ni con ansiedad. Llegan cuando hay espacio. Forzar es como querer apretar demasiado una guitarra. Si tensas las cuerdas más de lo debido, no suena mejor, se acaba rompiendo. Y lo mismo pasa contigo. Cuando te obsesionas con que todo salga como quieres, pierdes armonía. Y lo que pretendía ser música se convierte en ruido. La vida funciona igual. Cuando dejas de apretar, de exigir, de forzar, las cosas encuentran solas su camino hacia ti. Eso no significa quedarse de brazos cruzados. No se trata de abandonar tus metas o de dejar de actuar. Se trata de actuar desde la calma en lugar de hacerlo desde la ansiedad, de poner lo mejor de ti en el presente y permitir que el resultado se acomode en su tiempo. Mucha gente confunde el esfuerzo con la obsesión. El esfuerzo sano es el que nace de la pasión, del compromiso, del amor por lo que haces. Ese esfuerzo te llena de energía, incluso cuando requiere sacrificios. La obsesión, en cambio, es ese esfuerzo que te consume porque nace del miedo. Miedo a perder, miedo a no ser suficiente y miedo a quedarte atrás. Cuando vives desde la obsesión,
todo se vuelve más pesado, porque te desgastas intentando controlar variables imposibles. Te frustras porque las cosas no ocurren al ritmo que deseas. Pero cuando decides soltar esa presión y trabajar con confianza, todo fluye de otra manera. Lo habrás notado en pequeños momentos de tu vida, en una conversación en la que no estabas pendiente de impresionar. Simplemente eras tú, auténtico y relajado, y resultó que fue una de tus mejores charlas. O cuando dejaste de perseguir a alguien y de repente esa persona empezó a buscarte. O cuando soltaste la urgencia de tener todas las respuestas y sin darte cuenta, la claridad apareció sola. Ese es el secreto. Las cosas llegan cuando dejas espacio. La verdadera fuerza está en saber aflojar, en confiar en que no todo depende de ti, en entender que la vida no necesita que la empujes para avanzar, porque avanzas sola, y que lo único que necesitas hacer es acompañar ese movimiento en lugar de bloquearlo. Cuando menos fuerzas, más fluye. Y cuando más fluye, más disfrutas del viaje, porque dejas de vivir con la mirada fija en lo que falta y empiezas a saborear lo que ya está aquí. Confiar no es quedarse quieto esperando a que todo se resuelva por arte de magia. Confiar es una actitud interna, una forma de mirar la vida sin necesidad de tener todas las respuestas en la mano. Es ese suspiro que te permites cuando reconoces que no lo controlas todo, pero que aún así puedes estar en paz. Lo curioso es que solemos asociar la confianza con ingenuidad. Pensamos que confiar demasiado es arriesgarnos a que nos hagan daño, a que nos decepcionen, a que la vida nos sorprenda de mala manera. Y sí, claro que puede pasar, pero lo contrario te encierra en una cárcel invisible, porque cuando no confías, vives en alerta permanente, siempre esperando lo peor. La confianza no es un salto ciego, es el resultado de mirar atrás y reconocer que incluso en los momentos más difíciles siempre encontraste una salida, que hubo situaciones que parecían el fin y con el tiempo se convirtieron en aprendizajes o incluso en regalos disfrazados, que muchas veces lo que no salió como querías terminó abriendo la puerta a algo mejor. Esa experiencia es la base real de la confianza. Recordar que ya sobreviviste antes, que ya has sabido levantarte, que nada fue en vano. Confiar también cambia la forma en la que te relacionas con los demás, porque dejas de intentar controlar lo que piensan, lo que sienten o lo que hacen. Ya no tienes que exigir explicaciones ni garantías imposibles. Aprendes a escuchar de verdad, a estar presente, a dejar que la otra persona sea quien es. Y eso genera vínculos más sanos y más auténticos. Piensa en cómo se siente cuando alguien confía en ti. Esa sensación de libertad, de poder ser tú mismo sin miedo a ser juzgado. Eso mismo ocurre cuando confías en la vida. Te das permiso para moverte con más naturalidad, para dejar de justificar cada paso y para ser más tú en cada decisión. Cuando estás paralizado por el miedo, analizas cada escenario, imaginas miles de futuros posibles y ninguno perfecto. Y eso te bloquea, porque cuando confías, la mente se calma y la decisión se vuelve más clara. Aceptas que quizá te equivoques, pero entiendes que incluso el error será parte del camino. Y con esa serenidad, avanzas sin cargar con el peso de tantas dudas. Lo interesante es que cuanto más confías, más ligero se siente todo. Ya no tienes que adivinar lo que pasará mañana, porque sabes que podrás afrontarlo cuando llegue. Ya no te desgastas luchando contra lo que se te escapa. Empiezas a enfocarte en lo que sí está a tu alcance hoy, aquí y ahora. Y esa es la forma más real de liberarse de la ansiedad. Confiar es caminar con los ojos abiertos, sabiendo que el camino no está escrito, pero convencido
de que tendrás lo necesario para recorrerlo. Y ese convencimiento cambia por completo la manera en que vives, porque la vida al fin y al cabo no es un rompecabezas que haya que resolver de inmediato. Es más bien un río que se descubre paso a paso. Y cuando confías, ese río deja de asustarte y se convierte en un viaje que merece la pena recorrer. Entender la importancia de soltar está muy bien, pero lo difícil siempre es llevarlo a la vida diaria, porque una cosa es escuchar estas ideas y asentir con la cabeza, y otra muy distinta es aplicarlas cuando tienes facturas que pagar, una relación que te preocupa o esa sensación de que el tiempo se te escapa. Por eso, ahora vamos a aterrizar todo en pasos concretos que cualquiera puede practicar. El primer paso es observarte con honestidad. Pregúntate, ¿qué estoy persiguiendo con demasiada fuerza? ¿Qué meta, qué persona o qué resultado me quita el sueño? Muchas veces no somos conscientes de lo que nos está atrapando. Ponerle nombre ya es empezar a soltar, porque cuando lo ves claro, puedes decidir qué hacer con ello. El segundo paso es aceptar la realidad presente, no desde la resignación, sino desde la paz. Aceptar no significa que no quieras mejorar, sino reconocer que en este momento las cosas son como son, y al dejar de pelear con lo que ya está ocurriendo, recuperas energía para transformarlo desde un lugar más sereno. Después viene algo fundamental, volver al presente. La ansiedad siempre te arrastra al futuro. Cuando consiga esto, cuando logre aquello. Pero el único momento donde puedes actuar es ahora. Cada vez que tu mente se dispare hacia lo que falta, tráela de vuelta con una pregunta simple. ¿Qué puedo hacer hoy, en este instante, para estar un poco mejor? A veces será algo mínimo. Quizás sea ordenar tu espacio, respirar profundo, salir a caminar o llamar a alguien que quieres. Son gestos pequeños, pero son los que te devuelven al aquí y a la hora. Otro paso importante es soltar el juicio. No tienes que estar bien todo el tiempo. No tienes que tener todas las respuestas, ni saber hacia dónde va tu vida cada segundo. Permitirte estar confundido, triste o cansado no es debilidad, es humanidad. Cuando dejas de exigirte perfección, alivias una carga enorme. También es esencial crear espacios de silencio. No hablo de pasar horas en soledad si no quieres. Basta con apagar el móvil unos minutos, cerrar los ojos y escuchar tu respiración. Es en esos instantes donde empiezas a escuchar lo que realmente importa dentro de ti. Y quizá lo más difícil es confiar en tu ritmo. No te compares. No todos avanzan al mismo paso. A veces parece que otros lo tienen todo resuelto, mientras tú sientes que no avanzas. Pero cada persona tiene su tiempo, sus procesos y sus aprendizajes. La vida no es una carrera. Si presionas demasiado, te acabas quemando. Si confías en tu ritmo, disfrutas del viaje. Para muchos, el mayor miedo es soltar y quedarse sin nada. Pero lo que en realidad ocurre es que al soltar, recuperas espacio para lo que sí necesitas. Piensa en una habitación llena de trastos viejos. Mientras no los saques, no habrá sitio para nada nuevo, pues la vida funciona igual. Cuando sueltas, creas lugar para lo que de verdad te nutre. Estos pasos no cambian tu vida en un día, pero sí cambian la manera en la que vives. Y eso poco a poco lo transforma todo. Dejas de sentir que la felicidad está siempre más adelante y empiezas a descubrir que ya está en el camino, aquí, contigo. Soltar no es dejar de querer, no es dejar de soñar, no es abandonar. Soltar es vivir sin miedo, sin prisas, con la certeza de que lo que de verdad es para ti llegará en su momento. Y lo más sorprendente es que cuando dejas de correr detrás de las cosas, ellas mismas empiezan a venir hacia ti. Gracias por llegar hasta aquí. Si este contenido te ha dado un poco de calma o te ha ayudado a ver tu vida con otros ojos, suscríbete al canal,
Aquí seguimos aprendiendo a vivir más ligeros, con menos prisa y con más sentido. Y cuéntame en comentarios qué estás listo para soltar hoy y en qué momento notaste que al parar algo empezó a llegar. Gracias y hasta la próxima.